Estamos gozosos, hermanos, en esta mañana y esperamos que el Señor en esta mañana abra nuestros oídos y abra nuestros entendimientos para poder seguir compartiendo esta serie de prédicas acerca del libro de Apocalipsis. Para las personas o los hermanos que no han podido tomar parte de los versículos anteriores o de los estudios anteriores, estamos tocando la iglesia de Pérgamo. Y la semana pasada tocamos acerca de la doctrina de Balaam, el comer, la fornicación, y fuimos bien claros y explícitos en esa área, buscando la forma de que la iglesia contemporánea entienda verdaderamente el propósito por lo cual estamos estudiando acerca del libro de Apocalipsis. Sabemos que esta iglesia tenía esa condición, pero era una iglesia de fe, era una iglesia donde se aplicaba la palabra de Dios, y de esa misma manera sucede en la iglesia actual. En la iglesia donde estamos nosotros, en el día de hoy, en esta iglesia, también tenemos situaciones que queremos arreglar, que necesitamos arreglar, para que el Señor bendiga primeramente nuestras vidas personales y después bendiga la iglesia del Señor. Y vamos a estar leyendo hoy, hermanos, en el capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, pero vamos a hacer énfasis o vamos a hacer notorio básicamente el capítulo 16. Así que le voy a pedir a mi hermano Isel que por favor me lea el capítulo 15, 16 y 17 y después regresemos al capítulo 16. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Lo primero que vamos a hacer notorios, hermanos, en esta parte de esta prédica, es que dice que él también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Hablamos en la iglesia anterior, en la iglesia de Éfeso, donde notamos que también tenía la misma doctrina, hicimos una pequeña definición acerca de eso. Pero vamos a tomar hoy el capítulo 16, donde dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Definimos en las prédicas anteriores qué es la espada, que es la palabra de Dios. Pero yo quiero tomar esta parte porque cuando estaba preparando la prédica de esta semana, quise evadir o quise brincar esta palabra que es tan común, que es la palabra arrepiéntete. Quise hacerlo, pero me guío y trabajo básicamente a través de lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Y tomé la palabra arrepiéntete. Esta palabra también lo menciona en el libro también de la iglesia de Éfeso, donde dice claramente, dice, pero tienes dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, en el 2:5. Y vuelve, Señor, a hacer énfasis en la palabra de arrepentimiento. Es una palabra que escuchamos a diario y quiero estar claro antes de pasar a las otra serie de prédicas en las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, porque esta palabra la vamos a volver a encontrar y no quiero hablar de ella sin que antes nosotros entendamos el propósito de la palabra arrepentimiento. En otras prédicas anteriores he tocado esta palabra, pero quiero ir un poquito más adentro de lo que es la palabra arrepentimiento. Y su significado dice que es sentir pena o pesar por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer una cosa, parte de arrepentimiento, cambiar de opinión o incumplir con un compromiso. El Señor le habla a esta iglesia y le dice que se arrepienta, porque cuando uno se arrepiente tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio de pensamiento y tiene que haber una renovación de mente. No puede haber un arrepentimiento en el pueblo de Dios, de quien estamos hablando, si no hay un cambio de mente. Y la mente es la que genera todo lo que el hombre opera en su vida personal. El hombre no hace nada, el hombre no camina, el hombre no hace nada si no primeramente lo recibe en su mente. Y entonces dice que un cambio de mente nos lleva a un cambio de opinión de nuestro pasado. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente, automáticamente también cambiamos
la percepción de nuestro pasado. Y estamos hablando de arrepentimiento. Quiero que no se pierda el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de arrepentimiento. Para que haya un arrepentimiento, dijimos anteriormente que tiene que haber un cambio de mente. Amén. Pero tiene que haber también un cambio, de opinión de nuestra capacidad humana. Si yo me arrepiento de mi pecado, automáticamente mi persona cambia su forma y su actitud de ser. ¿Correcto? El que tenía una debilidad en cualquier área de su vida, al arrepentirse de esa condición, tiene que haber automáticamente un cambio de opinión en tu persona, sin que nadie te lo diga, de que tú te has arrepentido. ¿Por qué? Si ese cambio de opinión no hay en tu persona, tú caminas y yo camino con una carga que no me deja ver la bendición. Porque yo hice algo malo en un tiempo y yo me arrepentí, pero todavía esas flechas llegan a mi mente, no voy a poder recibir el evangelio de la forma que el Señor quiere, voy a andar cargado. También lleva a la comprensión de culpa personal y reconocer el mal. Una de las bases que tiene el arrepentimiento es reconocer y comprender nuestra culpa. Si nos encontramos culpables, no nos podemos arrepentir. Tiene que haber culpa, pero cuando nos arrepentimos es automáticamente. Porque dice la palabra que nueva criatura somos en Cristo. Niños somos en el Evangelio. No podemos seguir caminando con la misma culpa que teníamos en el pasado. Y esto nos lleva a un cambio ¿de qué? De conducta. Sobre el arrepentimiento, la primera definición que hacemos visual es que nuestra mente tiene que cambiar, la condición de culpabilidad tiene que ser echada afuera y nuestra conducta tiene de igual manera que cambiar para mostrar nuestro arrepentimiento. Y yo quise definir la palabra opinión. ¿Qué es opinión? Para estar claro antes de entrar a la parte de la palabra. Dice, opinión es la manera de pensar que es común a la mayoría de las personas de un asunto. La opinión que pueda tener una persona de mí no define mi condición espiritual. ¿Cuántos entienden eso? La opinión que una persona tenga de mí no define mi condición espiritual. Mi condición espiritual está definida por los frutos que yo dé a las personas y esas personas entonces van a entender si verdaderamente yo me arrepentí del pecado y camino en santidad. Amén. La culpa es la falta cometida conscientemente. Nótete eso, culpa es la falta cometida conscientemente, pero sin intención de perjudicar. Todo el que hace algo es culpable, algo malo es culpable, pero muchas veces lo hace sin poder discernir la consecuencia que ha de tener. Pero el Evangelio nos enseña a nosotros y nos instruye a diario el pecado y sus consecuencias. Y lo que queremos nosotros es no brincar esa área que está establecida en la palabra. Amén. Y dice que conducta es el comportamiento de una persona. Estamos hablando de opinión, estamos hablando de culpa y estamos hablando de conducta. Pero el arrepentimiento tiene una manifestación exterior para ser un poquito más explícito. Yo me arrepiento de haber sido un hombre alcohólico en mi vida. Yo me arrepentí. Pero ni me meto en un bar, ni ando con una botella bajo el brazo. ¿Estamos entendiendo? Eso dice que tenemos una actitud corporal, los gestos y la acción y el lenguaje determinan nuestro arrepentimiento. ¿Estamos claros? Actitud corporal, gestos, la acción y el lenguaje determinan si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos. Y yo creo que la iglesia completa que está aquí, todos nos hemos arrepentido de una forma o de otra de la vida pecaminosa que nosotros llevábamos en la antigüedad. Pero no todos hemos crecido al nivel de poder discernir que todavía estamos cometiendo pecados que entendemos y sabemos ya de antemano que al Señor no le gusta. ¿Estamos entendiendo?
Hemos predicado, hemos hablado a través de la palabra, hemos hablado de unidad, hemos hablado de amor, hemos hablado de tantas cosas que no edifican al hombre como tal y a la casa de Dios como lugar donde se viene a buscar la sabiduría de Dios. Cuando yo preparaba esta prédica, yo traté de buscar, el Señor, dirígeme donde yo puedo encontrar en la Biblia, porque la Biblia es un libro completo donde el hombre peca y se arrepiente. Desde el principio. Si usted toma la Biblia Dios le enseña al pueblo de Israel de una manera, ellos cometen un error, se arrepienten, vuelven a creer al Señor, se vuelven a arrepentir, y es un reciclaje a través de toda la palabra desde el principio hasta el fin. Aún en el libro de Apocalipsis todavía el Señor le dice a las iglesias que estaban edificadas, que habían sido instruidas por la palabra del Señor, arrepiéntete. Y yo tomo esa palabra para mí y la tomo para la iglesia también. Necesitamos arrepentirnos como iglesia. Todo lo que esté en nuestra mente el día de hoy, que esta palabra como cuchillo de doble fila que nos va a penetrar, nosotros sabemos que está mal, arrepintámonos. No vamos a quitarle el honor y la gloria al Señor, porque el que se arrepiente recibe bendición. El que se arrepiente de corazón, hermanos, recibe bendición, porque el arrepentimiento es el conducto que mueve a Dios a misericordia. Qué lindo, mover al Señor a misericordia. Entonces el Señor dice que abre todas las puertas. Vamos a ir al libro, hermanos, de Lucas 15, y vamos a estar leyendo primeramente del 1 al 3 y después vamos a pasar al 11 al 32. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, dame un versículo que yo pueda entender, pero que la iglesia pueda entender acerca de la base de arrepentimiento. El libro de Lucas 15, vamos a estar leyendo en el 1 al 3 y después del 11 al 32. Si hablamos de arrepentimiento, podemos hacer una reflexión y decir, y vamos a hablar del rey Nabucodonosor, que fue un hombre que después de engrandecerse, reconoció a Dios, se arrepintió y el Señor retornó todas sus riquezas y todo lo que tenía. Pero el Señor me mostró que en el libro de Lucas 15, el Señor habla acerca del libro, de ese libro acerca del hijo pródigo. Y pródigo, la definición de la palabra pródigo es una persona que gasta sus bienes desmedidamente. Pero también pródigo es una persona que da abundantemente. Fíjense la definición. El pródigo lo podemos usar para la persona que gasta desmedidamente sin importar nada, pero también la persona que da abundantemente es pródigo. Y vamos a tomar la parte positiva para nosotros. Vamos a tomar la enseñanza de la parte que el Señor quiere mostrar a través de esa parábola. Y esa vamos a tomarla nosotros para aprendizaje. Amén. ¿Qué dice del 1 al 3, hermanita? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Permiso un momentico, hermano. Quiero que noten antes de terminar en el 3. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Quiere decir que el maestro llegó con un propósito, pero dentro de ese grupo había unos que murmuraban contra el propósito del Señor. El maestro traía la palabra para que el pueblo se arrepintiese, pero siempre había alguien que quería interponerse a la voluntad de Dios. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Entonces él les refirió esta parábola. Y una parábola, si definimos qué es una parábola, es una pequeña composición literaria que se usa, ¿para qué? Para instruir, donde se usan cosas reales o se usan cosas ficticias. ¿Para qué? Para que el hombre entienda el propósito. Jesús usó la parábola para que hacerle más fácil el entendimiento a aquellas personas que quizás no tenían la cultura necesaria para entender. Por eso le hablaba en parábolas, en palabras fáciles. Pero era como un mensaje que las personas entendiesen el Evangelio. Amén. Y vamos a ir a la parte del hijo pródigo y vamos a comenzar a leer en el capítulo 11. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel, por favor? También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre,
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Un momento, hermano Isel. Lo primero que vemos aquí que dice, un hombre tenía 2 hijos. Y cuando dice que tenía 2 hijos, es porque el Señor quiere marcar claramente 2 condiciones. ¿Cuántos saben que los hijos de nosotros, ninguno son iguales? Ninguno de nuestros hijos tiene la misma condición, porque están hechos con un propósito cada uno de ellos diferente. Está el rebelde, está el pasivo, está el que trabaja, está el que es flojo, está el que habla mucho, está el que no habla poco. De esa misma manera Dios tiene a su pueblo. Dentro de la iglesia, como hijos de Dios, tenemos cualidades y tenemos actitudes, cada uno de nosotros muy diferentes. Pero tenemos a un Padre que está mirando por cada uno de nosotros, que conoce nuestra condición personal. Amén. Y sigue diciendo, dice, el menor de ellos dijo a su padre. ¿Por qué la palabra dice el menor de ellos? Porque la palabra menor, asumo yo, si yo lo tomo en la parte humana mía, el menor es más inexperto, porque tiene menos conocimiento. Según nosotros vamos alcanzando edad, nuestro conocimiento va siendo mayor. Por una forma u otra, la vida nos enseña, quizás de una manera por intrusión personal o muchas veces por golpe, nos enseña a crecer en sabiduría. Y dice que este hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre con ese hijo menor? Lo primero que hizo fue, puso en sus manos algo que todavía no se merecía. Le dio algo a su hijo que todavía no se merecía. La Biblia no dice claramente en ninguna parte que ese hijo menor tenía una actitud que le impedía al padre darle en la mano los bienes que le pertenecían. Pero dice la Biblia que se lo pidió, y parece que ese muchacho tenía una condición que era agradable al padre, porque supongo yo que si no hubiese tenido la condición requerida, el padre no le hubiese puesto los bienes en la mano. Cuando Dios pone los bienes en nuestras manos, tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. Y no es en lo económico, estamos hablando en lo espiritual, en el conocimiento, en el discernimiento, en el don de la palabra, en el don de la profecía, en lo que Dios, porque eso es lo que Dios pone en nuestras manos para ser usado. ¿Cómo lo usamos? Tenemos que ser sabios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nótese esto, hermanos. Dice que después que el hijo juntó los bienes, lo primero que hizo fue, se fue lejos. ¿Y se fue lejos para qué? Para poder salir fuera de la cobertura de su padre. Para poder esconder su pecado, que su padre no lo viera. Pero en lo espiritual no opera de esa manera. Yo me puedo esconder de mi padre carnal, pero no me puedo esconder de mi padre espiritual. Porque mi padre carnal está limitado a un espacio, a una dimensión, pero mi padre espiritual está mirando todos mis pasos, mi acostarme y mi levantarme desde el principio al fin. Y ese es justo. Y ese no me va a dar a mí ni así de lo que yo no me merezca. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? El Dios en lo espiritual, hermano, uno puede querer hacer todo lo que uno quiera, pero nos va a dar acordando a cada uno de nosotros, acordando su sabiduría. Si no hay un arrepentimiento de nosotros como pueblo de Dios, Dios no nos va a dar a nosotros lo que tiene para nosotros. Este padre, como padre, cometió un gran error, pero Dios, nuestro creador, que nos engendró desde antes de estar que nos conoció desde antes de estar engendrados en el vientre de nuestra madre, mira si no nos conocerá.
mira si no nos está mirando, y ya el Señor miró de aquí esa pared para allá y sabe dónde vamos a ir, con lo que vamos a hacer, con lo que Dios nos va a poner en nuestras manos. Por eso siempre hablo de santidad espiritual. Por eso no nos importa qué digan de nosotros, tenemos que estar preocupados qué dice Dios de nosotros. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel, por favor? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado. Qué coincidencia que después que malgastó todo, entonces vino un gran hambre a la provincia. Qué pura coincidencia, pero es que en el cristianismo no hay coincidencia. Hay plan perfecto. Porque si cuando llega la gran hambre a esa ciudad, y ese hombre todavía tiene dinero, todavía no puede ver la mano de Dios en su vida. Porque estuviese confiado en sus riquezas. Pero dice que cuando él se le acabó todo, dice que vino una gran hambruna a ese pueblo. Y entonces él pudo comenzar a discernir y a darse cuenta de cómo él vivía en la casa de su padre. De cómo él vivía en la casa de su padre. Hoy estamos aquí y estamos disfrutando del manjar del Señor. Estamos disfrutando de su privilegio. Estamos disfrutando de su paz, de su gozo. Estamos disfrutando de tantas cosas que del pleno momento que nosotros saquemos los pies fuera de este lugar, y cuando digo este lugar no estoy diciendo de esta iglesia, estoy hablando del lugar santo en que vivimos nosotros. Porque sea en esta iglesia o en cualquier iglesia que usted vaya, usted tiene que mantener la misma condición. Cuando usted sale de ese lugar, automáticamente viene la escasez a su vida espiritual. Viene la escasez espiritual a nuestra vida. Entonces nos acordamos de aquel tiempo de hermandad, y nos acordamos de aquel tiempo de regocijo, y nos acordamos de aquel tiempo porque el hombre tiene la capacidad de poder reconocer sus propios errores. Es lo único que diferencia al hombre del animal. El hombre puede reconocer sus errores. El animal es creación de Dios, pero no reconoce sus errores. Tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero este hijo pródigo, Dios estaba tratando con él. Conocía su corazón. Y vamos a ver por qué. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel, por favor? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La palabra dice para apacentar los cerdos. ¿Por qué menciona y es específico? ¿Por qué no dice para apacentar los animales? ¿Por qué no dice para apacentar el ganado o las ovejas? Porque los cerdos, recuerden que si leímos en el primero, estaba hablando a los fariseos y escribas y murmuraban diciendo, eran animales inmundos. Y representa inmundicia, porque por muy limpio que usted críe el cerdo, va a seguir siendo cerdo. Como único es oloroso es cuando está asado. Pero de ahí para adelante yo he criado puercos en mi país y usted lo baldea y le mete una manguera a presión y los pone que brillan y huelen a cerdo cuando lo hueles. Porque es su naturaleza. Y aquel hombre lo pusieron en el lugar más bajo espiritual y más bajo físicamente porque estaba entre los cerdos. Y mira cuál era su desesperación, que él deseaba comerse, ingerir las algarrobas que le daban a los puercos. Mira a la condición que él llegó. Perdió toda la ética, porque la Biblia nos enseña que el padre de aquel hombre tenía mucho dinero y muchas finanzas. Pero él no lo agradeció. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel, por favor? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y nadie le daba. Yo no sé si alguno de ustedes puede tener la experiencia que pasé yo un tiempo en mi vida, producto de mi pecado. Después de haber trabajado en una compañía por mucho tiempo y haber tenido todas las cosas materiales que yo podía haber tenido y tener cierto tipo de abundancia, me vi en un tiempo de mi vida con mi esposa embarazada, sin papeles, yo sin trabajo, con un orgullo espiritual que no me permitía, después de haber manejado un negocio, de que no quería volver a manejar camiones, donde yo con $25 comía una semana. Sin casa, perdiendo mi casa, sin trabajo, perdido en el mundo, bebiendo todos los días.
Si caía alguna droga por ahí también la consumía. Y recuerdo que un día salí con un amigo mío, iba a casa de unos amigos, porque cuando tú estás en tu momento de aflicción, quien te da 20 pesos no aparece mucho, pero quien te da para beber, se te sobran. Porque el enemigo lo que te quiere es destruir. Y yo andaba en una camioneta prestada de mi hermano, el esposo de Patricia, porque tampoco tenía carro. Después de haber tenido 3 carros en la casa, no tenía carro. Mira donde el enemigo lleva a uno cuando uno no escucha la voz del Señor. Y me monté en aquella camioneta y me dijo, vamos a comprar un six-pack de cerveza. Y salimos a buscar el six-pack de cerveza. Y cuando él miró para la aguja del carro, sí dijo, wow, pero este carro está vacío. Dice, no, tranquilo, que yo he hecho después. Me dice, pero vamos a echar ahora mismo. Le digo, no, mi orgullo me impedía decirle que yo no tenía 20 pesos para echar gasolina, porque ese hombre, cuando había llegado de Cuba, yo le di trabajo. Y cada vez que tenía necesidad me decía, no, que mi mamá en Cuba, le digo, toma, y me pagas cuando tú quieras. Había un orgullo muy grande en mí. Y me dijo, Alberto, pero es que tú no tienes plata, nos vamos a quedar sin gasolina. Y me echó los 20 pesos de gasolina. No sé cuántas veces nosotros hemos estado en eso, pero yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y eso nos tiene que llevar a nosotros y recapacitar y decir, cuando el Señor viene y comienza a bendecir la vida de nosotros, saber qué vamos a hacer con la bendición que el Señor pone en nuestras manos. Porque el enemigo está como devorador esperando que tú des el primer rebalón para coger y traerte de nuevo al lugar donde Dios te sacó. Ese hijo pródigo se iba a arrepentir. Y te aseguro, dice la palabra claramente, que regresó a su padre. Y yo asumo y estoy casi seguro que si Jesús hizo esa parábola fue para que nosotros entendiésemos que el arrepentimiento conlleva a la bendición nuevamente. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Un momento, hermano Isel. Quiero que usted me ayude en esto, porque dice que volviendo en sí. Las palabras parecen en la Biblia muy sencillas, pero tenemos que entrar dentro de la palabra. Dice, y volviendo en sí. ¿Qué sucede cuando una persona vuelve en sí? Está fuera de su mente. Porque el que se desmaya cuando se levanta vuelve en sí. Y el que está ciego espiritualmente y muerto cuando se levanta vuelve en sí. Vuelve a la vida. Él volvió a la vida y el Señor abrió sus ojos espirituales y le permitió ver dónde él estaba. Dónde había caído por la desobediencia que había hecho su padre. ¿Tú quieres pasar? Yo quiero pasar. Yo no quiero pasar por esa situación de los $25 de nuevo. Porque tengo una familia y nada me va a separar a mí de caer ahí. Si no es yo mismo, a través de mi confesión de arrepentimiento, de saber que lo que hice en ese momento no fue bueno y que no voy a volverlo a hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Qué sigue diciendo, hermana? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Dice la palabra claramente, dice que lo primero que hizo es, me levantaré. Y el que se levanta es porque está caído. El que se levanta es porque está caído. Nadie que está parado se levanta de nuevo. El que está caído. ¿En qué posición tú estás caído en el día de hoy? ¿En qué posición estaba caído yo en ese día, en ese momento de mi vida? Yo estaba bien caído. Yo estaba bien caído y en ese momento de la vida uno no sabe discernir el por qué uno está en ese lugar. Pero entonces cuando Dios te da sabiduría, yo entendí después al cabo de los años por qué yo había llegado a esa condición. ¿Por qué yo había caído en ese hoyo? Porque muchos años atrás yo me había convertido al Señor. Y busqué al Señor con todo mi corazón. Y viví el primer amor. Pero las cosas no me fueron bien y entonces lo primero que hice fue me aparté del Señor. Y salí corriendo de Él. Pero el Señor quería traerme a Él. Y Él quería traerme a Él. Era el propósito desde el principio, pero tuve que volver yo a sentir el dolor, la humillación, la desesperación, la frustración, todas las cosas que van a la vida de uno cuando uno no reconoce que Dios es el que nos está guiando. Y yo me di cuenta y dije, yo sé porque yo pasé por esa tribulación. Porque yo en el tiempo que estuve viviendo, cuando las cosas me iban bien, ¿para qué yo necesitaba al Señor? Pero yo sí le digo algo a ustedes, hermanos. Tuvo tremendo ese versículo que leyó el hermano Ramiro al final. Ni hambre, ni necesidad, ni tribulación, nada me va a apartar a mí del amor de Cristo. Y yo creo que ustedes también han reconocido esa parte.
Nada nos puede apartar del amor de Cristo. No importa la tribulación que venga, no importa la necesidad, no importa lo que sucede en nuestras vidas, Cristo es el centro de nuestras vidas. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el arrepentimiento. Una sola palabra comenzó a hacer la diferencia entre la relación personal de ese hombre y su padre. Una sola palabra. ¿Es difícil decir esa palabra para nosotros, hermanos? He cometido un error. Todos cometemos errores en nuestra vida, pero no lo carguemos con nosotros. Arrepintámonos delante del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se rebajó. Mira qué fácil. Se rebajó delante del Señor y dijo, yo no soy digno, yo no valgo, yo he pecado, Por eso le hablé de culpa y le hablé de todas las cosas anteriormente, porque sabía que esta parte iba a venir. Él se sentía culpable. Él sabía que había cometido un error. Y así mismo como lo sintió, así mismo lo expresó. Pero hay una parte en el cristianismo donde nosotros tenemos que ser bien claros. Una cosa es reconocerlo, una cosa es practicarlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Vamos a echar para atrás. Una cosa es reconocerlo, otra cosa es expresarlo, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Él dijo, no soy digno, reconoció y vamos a seguir adelante. ¿Qué sigue diciendo, hermano? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Qué le decía, hermano? Lo primero que vio el padre cuando su hijo venía, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuestro Padre espiritual no está lejos. Está ahora mismo dentro de tu corazón. Dentro de tu mente. Sintiendo, viviendo lo que tú vives. Porque donde quiera que tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Donde quiera que te sientas, Él se sienta contigo. Donde quiera que tú hablas, Él está dentro de ti. Y dice la palabra claramente, dice que fue movido a misericordia y corrió y se le echó el cuello y lo besó. Esa es la manifestación más grande que tú puedes saber del amor que Dios tiene para nosotros. Dice que el amor de Dios que Dios tiene para nosotros es superior al que puede tener un padre de nosotros. Y dice ese padre corrió sabiendo que había puesto en sus manos todo lo que tenía y él lo había desgastado. Hubo amor por su hijo. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este muchacho estaba preparado y conocía al Dios de su salvación. Porque ¿sabe qué dice? He pecado contra el cielo y también he pecado contra ti. Esos son dos pecados. Cuando uno peca con un hermano, uno peca primeramente contra Dios, porque Dios tiene sus estatutos establecidos, pero también peca con la persona, porque hieres a la persona. Amén. Son dos pecados. Él entendió eso y ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. ¿Qué hizo el Señor? Le puso ropas nuevas, porque él venía andrajoso, apestoso, destruido. Y cuando nosotros venimos al Evangelio, el día de hoy el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de quitarnos las ropas que traíamos y vestirnos con las ropas que Él tiene para nosotros, ropas santas. Esa es la ropa que el Señor quiere que nosotros vistamos, que no apacentamos cerdos, que apacentemos ovejas. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra claro, hermano, dice, traer lo mejor, comamos y hagamos fiesta. Esas mismas fiestas se hacen en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No dice multitudes, uno.
uno que se arrepienta en este lugar. Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en este lugar. Y sigue diciendo, la palabra dice, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando un alma se convierte a Cristo, tenemos que regocijarnos en este lugar. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. El hijo mayor representa el que estaba al lado del padre, representa el que guardaba las ordenanzas de su padre, representa el que era serio en la casa de su padre. No habla nada en contra del hijo mayor. Amén. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. ¿Qué dice, hermana? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Miren, hermano, en el plan de arrepentimiento del pecador, la iglesia como tal juega un papel fundamental. La iglesia que critica, hermanos, a un pecador por su condición es el hijo mayor. Le voy a decir por qué. El hijo mayor quería que le dijesen, dicen que buscó un criado. Yo creo que él escogió a un criado, al que más confianza tenía. Pero le voy a decir por qué. Porque mira lo que el criado le dice. Fíjense. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Él fue un poquito más explícito, le dijo, si él le dice mató un becerro, nada quizás hubiese llamado la atención del hermano mayor, pero dijo mató el becerro gordo. El becerro gordo representaba lo mejor y el honor. Y él, regresando a su hermano, se sintió mal, no porque regresó, sino porque se le dio honra a su hermano. Y le habían matado el becerro gordo. Aleluya, esa palabra que sonó, envidia. Era su hermano, estaba perdido. Era el padre el que tenía el derecho y la autoridad de hacer con él lo que él quisiese. No le pertenecía al hermano mayor. Cada uno de ustedes como padre hace con sus hijos como ustedes entiendan, acordando el comportamiento de sus hijos, porque los padres conocen el corazón de sus hijos, porque lo ven nacer. En sus primeros pasos, en su primera forma de hablar, en sus primeros lenguajes corporales, definen la condición del niño cuando va a ser grande. Por eso el niño que es chiquito, que es inquieto, los padres dicen, ¡ay, este muchachito es tremendo, esto va a ser, y así es. El que habla, el que se expresa, el que es callado, dice, este muchachito va a ser bien tranquilo. Amén. El padre conocía la condición de su hijo, pero su hermano no estaba contento. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Un momento, hermano Isel. Ahí salió la condición humana. Hermanos, reciban esto. Y él le respondió, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca, miren, nótese, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La Biblia no dice si él lo pidió, pero si él era dueño de todo. No me has dado ni un cabrito, y a este vagabundo, a este que gastó tus riquezas, tú le has dado el becerro gordo. ¿Había amor en el hermano? Yo creo que no había amor en el hermano. Había una relación, pero no había amor. La iglesia se relaciona, pero tiene que vivir en el amor de Cristo. Cuando nosotros vemos que alguien se levanta, ayúdalo a levantar. Cuando tú ves que alguien está caído, ayúdalo también a levantar.
Ese es el propósito y ese es el mensaje de Cristo a la iglesia. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué hay ahí en esa parte, hermano? Miren, nótense esto. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, tú siempre estás conmigo. Le está diciendo: tú no te preocupes por la condición de tu hermano. Tú tienes lo tuyo para ti. Tú no lo has gastado, tú lo tienes en tus manos. Tú lo tienes en tus manos. No te preocupes por lo que el otro hace con lo que Dios le dio. Haz tú con lo tuyo, obedece y vive y sirve a Dios. Y no te preocupes por el otro hermano, porque te vas a perder la bendición. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ese es el mensaje a la iglesia. Podemos como iglesia nosotros, hermanos, en este lugar, cuando cualquiera de nosotros cae, cuando cualquiera de nosotros comete errores, cuando cualquiera de nosotros llega a lo más profundo, poderlo recibir de la misma manera, sin preguntarle al Señor que mira que yo hice y que tú a mí no me miraste, y mira que yo di y que tú no lo apreciaste. Cuando trabajamos en este lugar, cuando servimos a Dios donde quiera que el Señor nos lleve, llévense este mensaje, hermano. Es para el Señor. Amén. Y el que está con el Señor estará con Él desde hoy, dice la palabra, para siempre hasta la eternidad. Yo le pido a esta iglesia y a cada uno de ustedes que si necesitamos arrepentirnos en este día, que lo hagamos. Si alguno aquí necesita arrepentirse, hermanos, hagámoslo hoy. Siempre llamo a la iglesia arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solamente es para los que no conocen a Cristo. El arrepentimiento es para los que conocen a Cristo de igual manera y están fuera de sus caminos. ¿Tú quieres arrepentirte en esta mañana? Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí donde están, yo les voy a pedir a la iglesia que inclinen sus rostros. Si alguien en este lugar necesita arrepentirse, primeramente el que no conozca a Cristo, yo te pido que tú en esta mañana hagas esta confesión de fe conmigo y que digas juntamente conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que entres y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano. Levanta tu mano. Es el primer paso de arrepentimiento en el hombre. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? No lo sabemos. Pero la palabra nos enseña que si el día de hoy nos arrepentimos, santo eres, Padre, y el Señor nos llama, sabemos que tenemos un lugar guardado y sabemos que nos darán un nombre nuevo. Ahora voy a hacer un llamado a la iglesia. Leí a la iglesia, dice que yo reconozco que te necesito y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados y nótese esto, hermano: pensamientos, palabras y obras.
Si alguien en este lugar siente en su corazón que necesita arrepentirse en esta mañana de pensamientos, de palabras, de obras, yo te pido que te pases adelante